realmente no conozco yo por lo menos tantos caminos del jazz que estén escritos, que estén publicados. Estoy diciendo esto porque el libro Rutas de Jazz ya se presentó el último 2 de octubre, o sea, hace unos días, una semana más tardar, nada más, exactamente una semana, escrito por Marcelo Bettoni. Y la verdad es que, no sé yo creo que en Argentina, no sé si hay libros. Sí, me dice Claudio que sí. Bien, yo no los he visto, perdón, pido disculpas. Igual lo tenemos a Marcelo para que me corrija en todo lo que vengo diciendo y sería bueno que así lo haga. Acepto los errores cometidos. Profesor de música, músico profesional, egresado del EMPA, Escuela de Música Popular de Avellaneda, una gran escuela de Avellaneda. Qué orgulloso estoy de esa Avellaneda mía. Bienvenido, Marcelo Bettoni. Federico Roveda te saluda. Gracias por estar aquí en Cruceta. Hola, buenos días, Federico, y a toda tu audiencia de Cruceta. ¿Cómo están? Buen día. Gracias por la invitación, ante que todo. No, gracias a vos por estar ahí esperando y escuchando las sarta de estupideces que estoy diciendo yo con respecto al jazz, que te doy tiempo ya para corregirlas. No es el primer libro, como ustedes recién lo mencionaron y lo corrigieron ahí. Sí, tal vez puede ser que sea el primer libro que tenga un enfoque netamente de cómo escuchar el jazz y cómo se va desarrollando a través de los primeros esclavos que llegaron a Estados Unidos, y sí cuenta todo el desarrollo del jazz y nos brinda herramientas como para poder también escuchar el jazz y percibirlo a través de toda la historia. Y tiene todo el foco, sí, puesto en su país de origen, ¿no? Que es los Estados Unidos, y cómo desde ahí también se fue expandiendo a las diferentes partes de los continentes. Y bueno, de ahí en más empezó a adquirir una identidad en cada país donde se fue hospedando esta música que ya tiene más de 110 años. Dame este paréntesis, Marcelo. Tomá. Ahí está, te lo estoy diciendo a la operación. Gracias por lo del primer libro, Marce. Te debo una, papá. Escuchame, Marce, felicitaciones. Gracias, porque muchas gracias. A mí me parece... cuando uno va creciendo, va tomando respeto por muchos tipos de cosas. Es decir, por ejemplo, en mi caso, el escribir, yo creo que jamás podría escribir un libro, o siempre lo digo también al aire, la hacer AM, en donde uno tiene que tener una cultura en general muy con una vara alta realmente. Y escribir sobre jazz no es lo mismo que escribir sobre rock, me parece a mí. Si bien sigue siendo historia, si bien sigue siendo música, el jazz tiene una ramificación tan vasta, tan excelsa, desde sus orígenes hasta su, entre comillas, final, que la verdad me sale decirte felicitaciones. ¿Cómo vos te adentrás en ese mundo? ¿Cómo vos interpretás la música del jazz? ¿Cómo te llega a vos para años después hacer esto? Bueno, empecé por el rock sinfónico, empecé por el rock de las épocas de Yes, de Pink Floyd, bueno, todas esas estructuras de bandas que, bueno, tenían temas muy complejos y extensos, ¿no? Podríamos pensar hasta cuanto a su duración. Ahí me fui llegando con una cuestión que tiene que ver con el jazz dentro de la fusión, del jazz rock allá con With the Reaper. Y ahí empecé a meterme un poco más en el jazz, que me empezó a sorprender la idea esta de que en cada evento, en cada encuentro, aparecía esto de la improvisación, de no tocar el tema de la misma forma. Empezaba a ver cosas que yo no lo encontraba tanto en el rock. Y bueno, ya venía tocando y había tocado en bandas de rock, venía un poco mi trayecto dentro de ese mundo, de ese estilo de música. También venía tocando un poco de tango, por eso me interesó mucho entrar en la Escuela de Música Popular de Avellaneda. Y ahí, bueno, me fui sumergiendo un poco en el tema del rock, del jazz, más en profundidad desde ese lugar, y me encontré con todo un mundo muy amplio, con toda esta problemática que sucede en el jazz desde los afro-norteamericanos. Y bueno, ahí me puse a estudiar cada vez más y empecé a estudiar en la escuela de Ricardo Pelican al principio de todo, antes que existiera la música de Avellaneda, antes que existiera la Escuela de Música Popular de Avellaneda, ¿no?
Él fue uno de los pioneros con Malosetti, fueron las primeras escuelas que se empezaron a abrir para enseñar jazz. Después ya allá en el 85 apareció la Escuela de Música Popular de Avellaneda, y al poco tiempo, ingresé en la escuela y soy casi de los primeros egresados con Pablo Bases y muchos de los músicos que hoy por hoy están tocando en la escena del jazz actual, ¿no? Acá en Argentina. Escena que yo siempre digo, ¿no? Y lo hablo también con el que siempre me contradice, con Claudito Caníbal, pero porque lo hablamos y la verdad admiro también su conocimiento en la música, fuera del chiste, ¿no? Pero movimiento del jazz que nosotros vemos opacado, ¿no? Es decir, inclusive, mira lo que te cuento, Marce, a ver, no hace mucho, con un amigo estábamos viendo, me decía, che, tengo ganas de festejar el aniversario con mi esposa y tengo ganas de ir a ver algún jazz. Y estuvimos averiguando y no encontramos lugares como antes, 5 o 6 lugares o 4 lugares en Capital para ver tranquilo jazz. Vinicius no me acuerdo. Ya no están los lugares que estaban, en donde se presentaban bandas, donde vos ibas y veías, con un whisky, con un cigarro. Bueno, el cigarro, olvídate por la ley de tabaco. Pero la verdad es que no, yo lo veo como diezmado la popularización, el toque de jazz, la improvisación de jazz por lo menos en Cava. Y capaz vos me puedas decir, no, Fede, realmente hay. Lo que pasa es que no se vende tanto, no está tan popularizado, no hay tanta propaganda al respecto. No lo sé. Bueno, pensemos que si lo tomamos de su origen y el país donde apareció, siempre lo dieron por muerto, nunca nació. Claro. Esto quiero hacer un detalle, remarcar un detalle importante, es que el jazz, el tango y muchos estilos que nacen con fuertes raíces, es muy difícil derribarlo, ¿no? Si esas raíces van desarrollando y sale un tronco y de ahí salen todas esas ramificaciones que van dando los estilos. Que no sean los que más se ven no quiere decir que no estén. Es decir, hoy por hoy hay lugares y hay mucha gente que estudia también jazz, y lo que ha surgido acá en Argentina, que se ha reflotado, ¿no? Increíblemente, es que a la gente le gusta ir a bailar jazz. Se están abriendo algunos lugares como para ir a bailar jazz. Se está reflotando un poco esa época más que todo del jazz, ¿no? Porque, como te decía antes, el paraguas es el jazz. Y dentro del jazz, en 100 y pico de años, tiene un montón de estilos dentro del jazz que los podríamos como agrupar primariamente. Nace en New Orleans y en el Dixieland con las primeras bandas que van siendo en Chicago y lo que va apareciendo como el jazz tradicional. Y después aparece todo lo que tiene que ver con el jazz un poco clásico, este jazz tradicional clásico con la era del swing y estas big band que van apareciendo, hasta luego en el bop, allá por el año 45, aparece una ramificación del jazz moderno muy amplia. Siempre hay una contrarreacción entre los mismos estilos dentro del jazz. Y en los años 80 aparece el postmodernismo en general, no solo en el jazz, sino en toda la música. Y ahí van a aparecer dos corrientes, que es el clasicismo y el neoclasicismo. Una corriente identificada con Wynton Marsalis, allá en New York, y otra con John Zorn, y todo lo que tiene que ver más, que venía del palo de la fusión, del rock, y más la vanguardia, ¿no? Claro. Hasta, todas las tendencias actuales, que son también muchas. ¿El jazz nace más o menos en qué años? Ya dijiste que en New Orleans. Sí. Y más o menos, ¿se puede decir una década en la que formalmente se da por nacido? Porque también viene de si no me equivoco, ¿no? De raíces que no tienen autorías, como de clásicos cánticos en Estados Unidos, ¿no? Exacto. Nace, si vos me preguntás, con el primer esclavo que llega. Claro, claro, es. Hay, en el libro, hay un capítulo que se llama El ADN del jazz, que es el ADN en realidad de la música afro-norteamericana, donde desarrollo aproximadamente entre 24 y 25 expresiones folclóricas para que la gente pueda entender que de ahí sale gran parte, inclusive de la música de todo Estados Unidos, con
los War Songs, Phil Holler, los Spiritual, los horrendos espectáculos de Black Feminist Show cuando los blancos se pintaban de negro y armaron toda esa parodia que le hacían a los negros con un espectáculo muy horroroso, discriminatorio. Ahí se conocían las canciones de Plantación, los Holler, los llamadores, bueno, y una serie de puntos muy importantes para poder también comprender la música en realidad también de Estados Unidos y la parte esa de los aportes que dieron los afro-norteamericanos. Y cuando nace, a los que les gusta poner fechas, y empieza a surgir alrededor del 1880, cuando los esclavos empiezan a ser liberados, que termina la guerra de secesión. Y el primer disco, para el que le interesa poner una fecha más precisa, podemos poner 1917, cuando graban Los Blancos, que graba la Original Dixieland Jazz Band. Nuevamente, otra vez vemos cómo la industria, después que empieza a aparecer y cómo aparece esta cuestión de la música cuando la quieren hacer café con leche, como digo yo, para podérsela vender a los dos, ¿no? Claro, a los dos. Una música que crean los negros, bueno, la graban primero los blancos. Es una cosa bastante llamativa. Lo mismo que pasó con el rock, básicamente. Con el rock and roll, mejor dicho, ¿no? Y también podríamos poner un detalle también. Entre 1916 y 1917, esto es importante, la industria le pone el ojo a la música popular. Claro. ¿Por qué? Porque se graba el tango, claro. El tango canción, Mi Noche Triste, se graba Samba Telefoné en Brasil, y entonces la industria dice, ojo, acá esto de la música popular empiezan a vender. Estos vendieron estos discos mismos de jazz y esto. Y salen a buscar, y ahí salen a buscar y ahí empiezan a grabar. Bueno, se empieza a buscar cuánta banda puedan encontrar para grabarla, porque bueno, ven que hay un negocio, después aparece toda esta historia de que las primeras que graban son las mujeres en el blues, que en el libro hay un capítulo también que habla de la presencia femenina de las mujeres en el jazz y en el blues. El libro tiene como 560 páginas, tiene códigos QR con playlists, con más de 50 temas en cada playlist, y los ejemplos que yo voy desarrollando también están incluidos en esas playlists. Arranca, como dije antes, con el primer esclavo y la esclavitud y la liberación en Estados Unidos. Tiene un capítulo muy interesante que es África en América, donde voy detallando los sistemas africanos, qué es lo que sobrevivió, qué es lo que quedó. Después en ese mismo capítulo está Europa, acá en América, claro, y habla del Renacimiento, la Edad Media, qué es lo que trae Europa con las afinaciones, el sistema de música, la escritura, los idiomas, para pasar a un capítulo que es los elementos técnicos de la música en el jazz, cómo lo piensan los músicos de jazz a la armonía, a la melodía. Todo esto, como te mencionaba, tiene códigos QR, playlists, y pasamos al ADN del jazz, el otro capítulo, como ya había mencionado, para luego viajar a los estilos. Y ahí encontramos todos los estilos hasta las tendencias actuales, que increíblemente nace en New Orleans, y hoy la última tendencia del jazz también está haciendo en la zona de New Orleans. Para, bueno, pasar a un capítulo que es el jazz viaja a Europa y cómo se empieza también a expandir alrededor del mundo. El otro capítulo lo mencioné, el de las mujeres en el jazz y en el blues, para finalizar con un capítulo que es la educación en el jazz, cómo empezó el jazz a enseñarse, y bueno, y ahí vamos hablando también de las escuelas que se van formando, etcétera, etcétera. Los grandes representantes del jazz, nombres comunes, Miles Davis, Charlie Parker, no sé, Gene Hall, los primeros que se me vienen a la cabeza, fueron artistas que corolarios que terminaron sus carreras como Mick Jagger o como Keith Richards, o fueron terminando sus carreras como empezaron, pobres, ganándose el mango con los shows, cagándolos con las discográficas. ¿Cómo fue el desarrollo de esas vidas? Sí, tenemos que pensar que cuando aparece el rock como tal y que ya después pasa a tener una fuerte industria, había todo un proceso que había atravesado antes el R&B, el rhythm and blues y el soul, ¿no? Entonces ya la industria estaba muy afilada y no era lo mismo. Inclusive después apareció el long play también, que eso cambia también. Este proceso de estos primeros pioneros, algunos han ganado dinero, otros no tanto, no son las mega estrellas de comparado con el pop, con el rock, de lo que tenemos hoy, el concepto de lo que es un artista.
También el concepto ha cambiado, inclusive yo diría que el concepto cambió casi hasta en estos últimos 10 años, ¿no? Sí, Porque hoy el sí. artista es un artista de multimedia, no Sí. es un artista de que está el ojo puesto en lo que produce con su arte en la música. Sí. Se le hace bastante difícil también al artista sobrevivir todo el día teniendo que subir contenido, ¿no? Quizás el contenido no importa si es bueno o es malo, lo que le exigen es que, bueno, que suba contenido. Esta época y todo esto que vamos hablando también atravesaba todo un proceso de reivindicar que, bueno, hay una cultura, los afrodescendientes, que eso explota con el free jazz, cuando se desarticula todo lo que tiene que ver con la armonía, con la melodía, y cuando se vuelve a reflotar la idea de lo negro es bello, bueno, aparece Pantera Negra, aparecen los asesinatos de Martin Luther King, el presidente Kennedy, bueno, una serie de eventos muy violentos en la época de los 60, 70, donde, bueno, todo esto hay una revuelta muy grande y el free jazz va reflejando también en su música eso, ¿no? Sí. Derriba todas las barreras blancas de la estructura de la música. Sí. Y dale. Mira, hay un dato, no sé si alguna vez lo escuchaste, esa anécdota, que esto te va a representar algo muy interesante, cuando Miles Davis es invitado a la Casa Blanca y creo que estaba la esposa de Reagan y bueno, invitaban a todas las celebridades. Entonces la esposa de Reagan le pregunta, dígame Miles, ¿usted por qué está acá? Y Miles lo mira y le dice, yo cambié 5 veces el rumbo del jazz. Y dígame usted una cosa, aparte de ser una mujer blanca y la esposa del presidente, ¿por qué está usted aquí? Qué genial, ¿no? Eso, igual, ya sabes, no importaba tanto el dinero, ¿no? Igual porque tenía ese ímpetu Miles que rompía todos los esquemas. Era ácido. Sí. Era ácido, era bravo. Es que eran bravos, no eran vidas comunes, ¿eh? Es decir, no. Eran vidas en las que tenías que defenderte en la calle, en las que venía el policía y te llevaba preso, te cagaba a palos. No era sencillo tener que en donde te cagaban, como decíamos con la plata. Quizás lo que no ve la gente ahí, que yo siempre también a veces cuando hablo mucho con los alumnos que tengo en historia o en armonía, les digo, yo trato siempre de mostrarles lo que no se escucha y no se ve detrás de la música, ¿no? Quiero rescatar siempre eso. Por eso nos enseña a percibirlo de otra forma y nos enseña a acercarnos al pensamiento compositivo de esas personas. ¿Por qué la música sonaba o por qué componían de esa manera? Estos primeros pioneros, inclusive estaba toda la segregación racial, claro. Estaba todo el tema del Ku Klux Klan y estaba la ley de Jim Crow. Claro. Cuando, bueno, la ley de Jim Crow decía, bueno, acá son todos iguales en el sur, pero los blancos y los negros, hay bebederos de blanco, no les cargaban las gasolinerías cuando iban a tocar, no les querían vender combustible. Era muy duro, muchos morían en la ruta, hubo muchos accidentes, inclusive en toda la época de las bandas territoriales de Kansas City, allá en Chicago, entre los años 20, 30. Por eso también a veces en el libro voy contando lo difícil que era para las mujeres también insertarse en ese ámbito, donde inclusive premiaba la moral victoriana. Todo esto venía de una moral donde decía que los instrumentos de viento eran tocados por los hombres, claro, porque eran de bandas de marcha, claro, los instrumentos como el saxofón. Bueno, en cambio el piano, el arpa era relegado para el hogar. Bueno, había todo no estaba muy bien visto juntar hombres y mujeres en las mismas bandas. Ahora con el diario del lunes parece todo como más fácil, o por qué, pero bueno, pongamos en contexto eso, ¿no? Para poder entender qué es lo que estaba sucediendo en ese ámbito. Inclusive me atrevo a resaltar un poquito el inicio de la vida de Ray Charles, cuando él todavía ve, y su madre la muestran en las películas, si no los leen en los libros, creo que lo ha contado también, que era la bandera, que era lo que a donde se solía segregar a las mujeres de color, ¿no? A lavar, a limpiar, a hacer servidumbres, básicamente, y a que vivan como puedan en esos años. Era muy difícil, realmente, ¿eh? Sí, la segregación y el proceso de esclavitud fue tremendo. Fue terrible, realmente fue terrible. Vos lo decís muy bien, con el diario del lunes es fácil decirlo, pero ver eso, solamente verlo, no te digo vivirlo, ver y empatizarse con lo que estás viendo es muy fuerte, realmente. No lo profundizo demasiado en el libro, lo voy bordeando bastante toda la primera parte de la esclavitud, porque bueno,
ya tenían 560 páginas, pensá que claro, esto yo claro, lo hice claro. de manera independiente y claro. tuve que ir cediendo hojas para, bueno, información para poder por lo menos cerrarlo y pensarlo, bueno, también no es el último libro de jazz que se va a escribir, ¿no? Esperemos Entonces, pero quería que ustedes puedan tener dimensión de que inclusive las primeras mujeres esclavas, que inclusive eran violadas por los dueños de las fincas, decían, aficiemos a todos los niños, así no va a haber más descendencia. Llegaba hasta estos niveles los separaban, se hablaban iguales, no se podían comunicar, había todo un código también de lo que tenía que ver con que azotar y crear envidia entre los esclavos estaba bien, pero también el código de ellos que tenían de las plantaciones, de los dueños de estas fincas, decían, bueno, pero tengan cuidado porque un esclavo era caro, no era que lo miraban más como una herramienta de trabajo. ¿No? Sí, eran realmente, y no solamente en Estados Unidos, es decir, también pasaba acá en el Cono Sur, en América del Sur, en América Central, no era moco de pavo esto, No, entre 15 y 17 millones de personas fueron extraídas a través de lo que se conoce como el comercio triangular, para que vos tengas una idea. Barcos que salían con mercadería de Europa llegaban a África, eran intercambiados por esa mercadería por esclavos que habían sido esclavos de prisioneros de guerra, que los blancos no entraban adentro de África a buscarlos. Esos esclavos se traían acá a América y en América eran subastados nuevamente, vendidos, y eso se volvía a cargar los barcos con mercadería como té, café, para volver otra vez a Europa. Por eso se lo conoce con ese nombre. Argentina fue, y Buenos Aires fue también uno de los puertos también donde fueron ingresando esclavos. Entonces ese tema del comercio triangular y todo ese recorrido, bueno, fue y sigue siendo un tema muy profundo de estudio, ¿no? Se sigue trabajando sobre toda esta cuestión. Y en la música, y estábamos hablando también esto de ellas, inclusive en las plantaciones, los dueños de las fincas, como necesitaban músicos, decidían a veces decir, che, a ver, hay que enviar a algunos esclavos a que aprendan a tocar. Primero tocaban el banjo y el violín. Hubo grabaciones de esto y hay todo un movimiento de instrumentos de cuerdas negros que se llama las bandas. Y ahí, bueno, empezaban a enseñarle un poco de música, la parte de los spiritual. Ahí habría mucho y horas que podríamos contar cómo se fueron generando el ferrocarril subterráneo y cambiando el sentido del sincretismo de todas esas palabras para poder organizar fugas. Es decir, toda esa música, la gente piensa un espíritu al que cantan, no, eso eran códigos para que se pudieran escapar. Eso se crea el ferrocarril subterráneo, ¿no? Una red donde, bueno, se les indicaba a estos esclavos cómo podían escaparse, y se disfrazaban mucho de estas mujeres y hombres que se introducían en estas plantaciones e iban pasando. También a la vez estos espirituales que voy comentando acá, pasaba lo siguiente, que ha tenido un gran impacto en el mundo de los afrodescendientes, porque bueno, venían de un mundo de muchas deidades, y en Estados Unidos se golpean con que hay un solo Dios. Claro, sí, como lo dictaban los imperios o las colonias de los imperios en aquellos años, el catolicismo, punto, o mismo en Estados Unidos que había más. No, Estados Unidos eran protestantes, no se produce el sincretismo tan fuerte como en Cuba y en toda Latinoamérica, donde las deidades africanas son imágenes de los santos, de la Virgen. Pero quería indicarte que cuando aparece esto, estas personas tenían un concepto también de que ese Dios del amo tuyo también podía ser poderoso, y empiezan a encontrar una similitud en que aparece un río, que es el río Jordán, aparece un pueblo que está oprimido, y aparece un pueblo que ese Dios lo libera. Y yo ahora entonces tengo el río del Mississippi, y soy un pueblo oprimido. Entonces, ¿qué tal si le pido a ese Dios poderoso que también nos pueda sacar? Y bueno, habría muchos más detalles que voy contando ahí a veces en el libro, en estas expresiones también folclóricas que voy mencionando. De todo eso está hecho el jazz y mucho de la música de los afro-norteamericanos o de Estados Unidos, ¿no? En general. No hay jazz en Europa ni en África, ¿no? No, más bien. Hablaría ahora. ¿Sabés qué me estoy imaginando, Sil? Juntarlo a Marce con Tony Bardet, hablando que Tony Bardet tiene también una carrera letrística en escritura y música sobre la historia negra de la música, y estaríamos 2 horas hablando acá, pero
horas. Marce, vamos un poquito a la parte más fría, más lúdica. Si yo tengo que, o si vos tuvieras que recomendar a alguien que no conoce nada de jazz, porque no es una música fácil de escuchar. Convengamos esto, estamos muy acostumbrados, y más con el correr, y más hoy en día, con el correr del tiempo y de los años, a lo fácil musicalmente, a lo pop, a lo lindo, a lo que te pega y listo. Y el jazz no suele ser una música que te pegue, por esto de las improvisaciones, por esto de... Muy bien, a mí un muy buen ejemplo argentino, desde mi lugar, fue para mí Dancing Mood en el Club del Vino, en donde cuando lo ibas a ver estabas 3 horas mirando una banda instrumental, casi una big band, en donde cada uno hacía un solo, improvisaba un solo todo el tiempo, y decías wow, pero no es, convengamos que no es fácil, digamos, yo siempre digo que el jazz es música para los que saben, y no me jacto yo de esto, lo digo por vos, que es instrumentista, que sabés de historia de la música, que podés tocarlo. ¿Qué recomendarías a aquellos que no conocen nada de jazz para adentrarse un poquitito, que los atrape para poder seguir escuchando e investigando más? Bien, 2 cosas. Primero, lo primero de todo es que empiecen por algo, hay algo que lo va a linkear. Al que le gusta el rock, puede empezar por el jazz rock, claro, por ejemplo. Al que le gusta la parte más de el dancing, de lo liviano, de las lindas melodías, puede empezar por la época de la era del swing, puede empezar al que le gustan mucho las melodías, si bien no se cantaron, pero son todas melodías muy interesantes, es el hard bop, que tiene mucho de esa parte. Pero hay algo que vos dijiste, parecería ser a primera instancia que es una música que viene un solo, que viene el otro, que improvisan, pero el jazz es una conversación, es decir, lo que va sucediendo en el escenario, eso es, no tienen que poner el ojo en el que está haciendo el solo, es el que está improvisando, sino que la cuestión es que están interactuando, es como un diálogo. Ahora nosotros 2 estamos haciendo jazz. Claro. Yo te escucho y vos me respondés y yo te respondo. Es decir, hay una idea de preguntas y respuestas también heredado de eso que habíamos hablado antes, de ese mundo también africano de la pregunta y la respuesta. Y la premisa más grande para todos los músicos de jazz, que lo sabemos, la magia está en que para tocar bien jazz hay que aprender a escuchar. Claro. Si yo no escucho a los otros no puedo tocar, porque no es un monólogo. Claro, no es una charla, tal cual. Es una interacción todo el tiempo. Y bueno, pueden empezar desde ahí. Lo primero es eso, yo digo que traten de escuchar toda la banda, no presten atención a uno de los solos de los que está tocando, sino que traten de sumergirse en toda la banda, en cómo nos va contando. Es como si fuera una especie de diálogo entre amigos, una reunión entre amigos. Sí. Eso también, por eso se le asigna mucho que es un estilo muy democrático, por eso la UNESCO lo declara también, al igual que el tango y otros, pero claro, una de las virtudes que tiene el jazz es que todos tienen su espacio para poder expresarse y hay que aprender a escucharlo al otro y poder intercambiar ideas con los otros, ¿no? Por eso se habla mucho de que es un estilo democrático. Me atrevo a dar el ejemplo de B.B. King con algún dúo, con algún otro blusero arriba de un escenario, que cuando empiezan con los solos y es como que las guitarras en el blues también se hablan, ¿no? Como que una dice algo y el otro guitarrista responde. Quizás sea algo también más interesante para empezar a pulir si es que te gusta un poco la guitarra, el blues, el rock, como para ir por ese lado. B.B. King es el fiel reflejo de un predicador. Tal cual. Es decir, cuando vos ves mucho de esto es como está predicando. Cuando vos ves los predicadores negros, oh Lord, oh mi Dios, y la gente le responde. Todo eso, de ahí sale el riff, de ahí salen muchas de las cosas que hoy por hoy la gente por ahí no sabe. Claro. Viene mucho la presencia del predicador en las iglesias. Es lo que también era la forma donde aprendían a tocar, no había una escuela. Claro. No, y es que aparte, si había escuelas, es decir, probablemente no le enseñan a los negros, es decir, era muy difícil que un negro sea, perdón, ¿no? Yo lo estoy diciendo negro, parezco quizás muy burdo o despectivo, ¿no? Pero que una persona afroamericana tenga educación. Era muy difícil que tenga la puerta abierta a la educación, ¿no? Era realmente difícil. Es más, cuando empezaron tocando, habían encontrado instrumentos, inclusive pudieron conseguir a muy bajo precio cuando había terminado la guerra de Sucesión. Empezaron tocando cornetas, instrumentos que eran
que los habían empeñado las bandas militares. Otro dato que por ahí a veces se pierde en el tiempo, guarda que el jazz tiene mucho de latino en su origen, ¿no? Florencio Ramos y las primeras bandas mexicanas que iban a tocar allá en New Orleans para las fiestas de la plantación del azúcar y otras cuestiones que se hacían como una especie de festivales, se han quedado ahí en New Orleans. De hecho, el saxofón lo introduce uno de ellos, de estos mexicanos. Bueno, hay mucha presencia latina, la habanera, el patrón de la habanera, en el ragtime. Así que bueno, la presencia en su origen latina en el jazz de New Orleans y de esos comienzos también es un factor muy, muy interesante. Y es una música, diríamos, de puerto, ¿no? De zonas portuarias, claro, como el tango, donde hay un crisol muy grande de culturas que se van mezclando, pero todas culturas que también tienen que ver con una cuestión de la pobreza, ¿no? Es decir, salen zonas muy difíciles. Y de ahí se va, lo interesante es que de ahí surge una música también que en cierta forma tiene un tinte al principio muy divertido, ¿no? Es decir, como que del baile, de toda esta cuestión que se va gestando en el jazz. Así que podría ser ese un buen punto, empezar a linkear con lo que uno escucha, a ver qué puede encontrar dentro del jazz, como una tarea. Entiendan cuando recién Marcelo decía de estos artistas mexicanos, México está pegadísimo, o sea, es parte prácticamente de Estados Unidos, ni hablar de manera económica con el correr de los años, pero decir, Houston, lo estoy mirando en el mapa también para bueno, no decir volverse, Houston, Texas, Nueva México, Los Ángeles, California. No, bueno, todo lo que la gente lee, San Diego, San Francisco, claro, San Bernardino, eso eran todos misioneros. Todos misioneros, claro. Los Ángeles es por la Virgen de Los Ángeles. Claro. Lo tengo a Claudio colgado del micrófono que te quiere preguntar algo, lo veo ahí, así que le voy a dar pie. ¿Qué tal, Marcelo? ¿Cómo te va? ¿Qué tal, Claudio? ¿Cómo estás? Yo también, como escucho y melómano, yo también soy muy crítico de nosotros mismos. Bueno, somos muy grandes y creemos que tenemos la verdad absoluta por haber escuchado y también por a veces por denostar algunos estilos que están surgiendo, pero siempre hay algo que me pega una piña en el mentón porque hasta ahora han nombrado y yo también. Siempre me río cuando dice, che, ¿viste el disco nuevo, lo nuevo de Slash, vamos a decir, poner a alguien en el rock? Pero hizo un disco de blues y seguimos escuchando música vieja, ¿no? ¿Qué pasa? El otro día, el fin de semana, la música me volvió a dar una piña en el mentón, tanto a mí como a Lore, a mi mujer. El famoso ciclo Tiny Desk en Estados Unidos, que le dedica una emisión a la música latina, los llevó a Paco Moroso y a Catriel. Sí. Véanlo, porque los tipos tuvieron que adaptar y claro, el impacto que tuvo la música brasilera, porque hacen jazz, hacen bossa nova. Catriel y Paco Moroso no son ningunos improvisados. Sí. Perdón, Marce, yo me meto en esto. Por favor, no. Catriel es un guitarrista un músico de la reputación. Son de estos casos que son excepcionales, Me sorprendieron. Yo ya lo vengo viendo a Catriel, Porque la verdad que hicieron unos musicazos, unos vientos, pero que no la rompen. Cualquiera, digamos, la rompen. Yo siempre digo que, así como cuando salió el rock chabón, cuando salió el rock de garage, siempre digo, bueno, salen tantas bandas que están de moda y después algo va a quedar, así como pasó con los Calla cuando salieron. Bien. Que Marce se formaron, sí, ¿no? Me parece que ahí hay en el trap también hay un movimiento, ¿no? Que se está nutriendo también del jazz ahora. Sí, la música, como decía Piazzolla, siempre sigue su recorrido, inclusive el término también, ¿no? Yo a veces también cometo el error de la música evoluciona. La música no evoluciona, las especies evolucionan. La música se desarrolla en el tiempo. Es decir, no tiene una... Muy bien dicho. El do es do, re es re. Es decir, muy bien dicho. Lo que le damos el sentido, en realidad, es lo que se llama la interpretación. Muy bien dicho. Es el ser humano, es así. Es decir, nosotros con esos sonidos nos expresamos y transmitimos emociones. Entonces, es interesante esto de que no se va a quedar quieta, porque la música la producen personas, y las personas, como decir, van transmitiendo sus experiencias,
y van buscando caminos y formas de decirlo. Y el otro es el rótulo que se le pone, un poco como para, bueno, poderlo clasificar. Ya sabemos cuando apareció todo esto del Billboard que puso en las bateas cómo vender la música. Bueno, podríamos meternos en toda esa parte de cómo la industria lo fue clasificando. Pero la música no sabe ni siquiera de nombres, claro, de que si es jazz, si es rock. Son emociones que transmiten los artistas. Y que, bueno, para también que el artista lo pueda transmitir y lo pueda llegar al otro, el otro también tiene que estar abierto, ¿no? Tiene que haber una recepción desde el oyente. Y sacarse la mochila de los nombres, de los prejuicios. Y lo último, a mis alumnos siempre les hago hacer un ejercicio muy lindo que lo quería compartir, es que tomen un tema que quizás no conozcan ni siquiera el idioma, que no lo hayan escuchado nunca, que lo escuchen la primera vez y que anoten qué les produce ese tema, si fue algo más emocional, intelectual, que pongan su primera impresión. Si aburrió, si no, sí, claro, que pongan la primera impresión. Lo que quieran ellos, lo que les pareció, y que ahora le coloquen un nombre a ese tema, y que después traten de averiguar qué pasó con el compositor o compositora que hizo ese tema, y en qué contexto estaba, cuál era el contexto que lo compuso, la parte histórica, la parte, bueno, qué es lo que quiso contar. Y veremos si estamos cerca, a veces estamos lejos, pero bueno, ahí es la verdad de la música. Somos nosotros y lo que suena. El resto hay que dejarlo al costado. Aprovecho la participación de Clau con el ejemplo de Catriel o Paco Amoroso, que son dos monstruos, aprovecho, para sumarle a ICA en vivo. Que ICA en sus recitales en vivos hace, o ha hecho por lo menos, secciones del show con tangos y bailarines y una orquestita de tango. Sí. Para también, digamos, demitificar de esto de que son pibes que no les importa la música. No, evidentemente les importa. Lo que pasa es que, como muy certeramente dice Marcelo, coincido, nunca lo había escuchado así, la música sigue siendo la misma, después está quien la interpreta y cómo la interpreta, ¿no? Básicamente. Marce, te agradezco muchísimo el tiempo. Después te voy a hacer una consulta en privado. Sí. Pero es cuestiones artísticas y de radio. Dos cositas finales. Yo me atreví, a mí particularmente, yo soy un escuchador de música, realmente. Con mi cabecita a veces olvido muchos detalles y omito muchas cosas importantes. Pero uno de los grandes discos, otro día charlaremos de cómo llegué a él, para mí, del jazz, es Undercurrent, de Bill Evans and Jim Hall. Me partió la cabeza, desde la carátula del disco con la mujer flotando. Yo no sé si tomarlo, porque para mí, cuando lo escuché y lo volví a escuchar, me sentí como esa mujer flotando en el lago, en ese agua, en ese mar, no sé qué es, todo de color azul. Y por otro lado me lleva a quizás a un heroinómano que está flotando en ese sentido musical. Son dos puntos expresos que se me pasaron por la cabeza. Yo elegí, por lo menos, para cerrar todo esto, y quisiera saber si vos estás de acuerdo con Stairway to the Stars, de ese disco, que me parece tremendo realmente. Sí, yo lo único que quería sumarle un poquito al libro es que el libro, todos los ejemplos que ustedes van viendo, todo lo que está en el libro, son cuestiones icónicas de referencia también histórica y puntos que va, pero no hay una, yo lo que te trato de hacer con el libro es darte las herramientas para que vos lo puedas escuchar. Claro, y tal cual. Conté con la ventaja de ser músico, entonces cuando voy clasificando características y otras cuestiones, me ayuda a ponerlos, porque a veces los músicos se mueven de un estilo a otro, por eso algunos lo van a encontrar al mismo músico tocando otro estilo. Bueno, pero cuando tomo y explico las características, inclusive después de explicar cada uno de los estilos, para que no tengan que hacer el resumen, yo les hago una síntesis al final de las características que va a tener ese estilo, para cuando ya no se tengan que volver a leer todo el estilo otra vez. Bueno, ahí no hay nada personal de mi gusto, ¿no? Y hay muy poco de hablar del mejor, el peor. Esos nombres yo en la música, a mí me cuesta mucho ponerle eso, ¿no? Lo que reconozco, como recién decíamos, esto que estás diciendo vos, de este tema, de este disco,
son cosas maravillosas, ¿no? Son maravillosas, pero sí. Va a quedar también lo que hablábamos antes, es muy subjetivo y en cada uno y en cada cultura. Claro. Cuando uno se empieza a profundizar en la música, empieza a ver y cuando aborda, empieza a ver cómo los diferentes enfoques de la música alrededor del mundo pueden ir cambiando, pero siempre rescato eso que dije anteriormente, que hay una música que es muy emocional, que el músico transmite eso y la música va a cumplir una función ritual, ceremonial y festiva a lo largo de toda la historia, y ahora en estos últimos 100 años se sumó y parte de la industria, ¿no? Porque aparece música para un celular, música para una película, para un video. Pero bueno, ahí estamos viajando por nuestras rutas del jazz, ¿no? Marcel, vamos que o compramos el libro, te lo vamos a pedir, o de alguna forma u otra nos vamos a hacer de él, eso sin duda. Y después, por otro lado, para cerrar y despedirte, Sil, para un martes o para un jueves de noviembre o diciembre podríamos traerlo a Marcelo acá una mañana, desayunamos, yo invito al desayuno, Marce, y hablamos más extendido sobre esto que es una de las grandes músicas del mundo. ¿Te parece? Totalmente. Te agradezco muchísimo el tiempo, la paciencia que nos has tenido con nuestra granito que podríamos llegar a aportar, o con nuestros errores que podemos llegar a aportar también para que vos los corrijas. Te pido un título para esta entrevista. ¿Un título? Sí. Me pusiste en la... Pero bueno, no sé, acá el profesor soy yo, que improvisar, ya que esto es jazz. Voy a tener que improvisar, no, porque no se me ocurre mucho más que el nombre del título del disco, porque quiero poner eso, ¿no? Como que estas rutas te pueden llevar a que vos puedas percibir esta maravillosa música, y que, como digo, y como voy, y acá con Claudio Parisi hicimos un redondeo, ¿qué es lo que quiero que quede? Quizás esto te sirve para un poco a vos para poner el título. Espero que esta travesía musical resuene en tu corazón, recordándote la belleza de la improvisación, la importancia de la colaboración y la magia de la creatividad sin límites. Quizás eso podría ser algo de este título para la nota. Creatividad sin límites, me encantó. Muy bien, ahí estamos. ¿Te parece? Hicimos jazz, ¿viste? Interactuamos. Sin muy bien, duda. de eso se trata. Hicimos bien la tarea. Sin dudas. Bueno. Marce, muchísimas gracias por el tiempo que nos dedicaste y por la paciencia que nos tuviste. No, ojalá ustedes, podamos gracias repetir. por el espacio. Muchas gracias y buen día. Gracias, Un abrazo grande. Bueno.